Estimados amigos de esta Academia Numismática, de nueva cuenta, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, sus comentarios, sus cuestionamientos de que nos falta alguna pieza en específico, etcétera. Créannos que estamos muy halagados de que estén aquí acompañándonos y pues el agradecimiento no solo es para ustedes, sino también se lo hago extensivo a mi querido compañero y amigo Siddhartha Sánchez Murillo, a quien le doy la bienvenida. Hola, Sid. Hola Carlos, buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos están acompañando o, como dices tú, buenos días o buenas tardes. Así es, mucho depende de que estas grabaciones, pues ustedes tienen esa preferencia. Tienen, a veces andan apurados y pues no están presentes el día del estreno, pero pues cuentan con esa ventaja de que con posterioridad pueden acomodarse y darse su momento, su espacio de tanto de esto que nos gusta para disfrutarlo, tanto así como nosotros disfrutamos en hacérselos extensivas estas clases, estos módulos que ya llegan al número 62. Entonces, pues gracias, Siddhartha, y pues adelante, todo tuyo esto. Vamos a hablar hoy de... Las monedas de México siglo XX, década de los años 60 y 70. Penúltimo módulo, y ahora sí ya es promesa. Ok, perfecto, ¿no? Pues fascinada la gente. Yo nada más veo los comentarios y créeme que tienes muchos. De hecho, mira, ahorita que estamos en este momento que ha pasado muy poco tiempo, increíblemente, el recién video, el del 61, o sea, el previo a este, tiene 750 visitas ahorita. Entonces, eso habla de, tú dirás, ¿no? De cómo andamos, pero ya no sigo más. Adelante, Sid, porfa, compártenos un poquito de esto. Gracias y espero que no sea tortura para esas 750 personas que nos están viendo. Creo bien que no. Adelante, adelante. Pues bien, vamos a compartir la pantalla precisamente donde tenemos esa última presentación, donde platicamos esa historia, esa despedida. Carlos, estábamos de luto. Recuerdo que tú estabas llorando, yo venía vestido de negro, diciéndole adiós a esa última moneda mexicana de 1 peso con contenido en plata que llegó a circular. El Así fin de es. una era, varios siglos, muchísimas décadas desde México independiente que llegaba a su fin con este famoso tepalcate, 1 peso despreciado por el poco contenido de plata en esta pieza. Y ahí justamente terminamos. Vamos a avanzar un poquito más rápido, porque vamos a tener nuevamente un cambio en el diseño prácticamente de todas las monedas. Mira, recordarás, Carlos, recordarán las personas que están viendo que han seguido estos diferentes módulos. Voy a detener el video. Perfecto. Ahora sí lo hice bien y no detuve la presentación como suelo hacerlo. Pues Carlos, recordarás que estas monedas que pues ya más de la mitad estaban realizadas en metales industriales, 1 centavo, 5 centavos, la de 10 centavos que desde los años 30 dejó de ser de plata, luego la de 20 centavos a partir del 43. Tristemente la de 50 centavos a partir del 45 dejó de ser de plata. Más monedas o más denominaciones en metales industriales y menos en metal precioso, en plata. La de 1 peso, la de 5 y finalmente la de 10 pesos. Pues vamos a tener un cambio y ningún diseño, salvo la de 1 centavo y 5 centavos, pero va a haber una diferencia de módulos. s- La de 20 centavos es la única que va a continuar. Diseños similares, la de 1 y 2 centavos, pero cambian de módulo, pero todas las demás cambian. Y mira, Carlos, aquí tenemos una gran cantidad de piezas y te pregunto, de aquí, ¿cuáles piezas están realizadas en plata? Pues ahí solamente un par, que es la de No, 25 pesos. la de 25 pesos. Y las dos precisamente tienen esta denominación, Sí, 25 pesos. Todas las demás ya se convierten en plata. Despedimos a esa moneda de 1 peso en el 67, se dejó de hacer de plata. Despedimos la de 5 pesos, la de 10 y ahora la de plata iba a ser de 25 pesos. Pero ahorita vamos a entrar un poquito. No vamos a poder platicar tanto de cada una de estas piezas ni de la historia que antecede, pero sí vamos a platicar un poco de cada una de estas piezas.
Y ahora lo vamos a hacer de una manera cronológica y no tanto por denominación. Así es que vamos a empezar en 1963. Para este momento seguían circulando los famosos tepalcates de $1. Durante el trayecto, durante el periodo que circulaban estos tepalcates, fíjate que tuvimos un decreto en el cual iban a entrar dos nuevas monedas con dos nuevos diseños. La moneda de 50 centavos de Cuauhtémoc realizada en cobre a partir de 1955 se dejaba de realizar y ahora lo hacíamos en un módulo más pequeño y dejaba de ser en cobre para convertirse en cuproníquel, un material además que es más resistente. Y vamos a tener este diseño, Carlos, con Cuauhtémoc, se seguía conservando el personaje, pero iba a cambiar módulo y también iba a cambiar el metal desde 1964 hasta 1969. De esta moneda, en términos ya de coleccionismo, podríamos decir que la fecha clave es la de 1966. En la década de los 70 vamos a encontrar ciertas variedades, sobre todo en el penacho, en esta altura. Vamos a utilizar el resaltador. En esta parte vamos a encontrar una denominación, una variedad que es con puntos o sin puntos, exactamente en estas tres circunferencias del penacho, del adorno del penacho. Y vamos a llegar a encontrar algunas variedades, sobre todo en el 9 cuando es más bien cuadrado, la parte superior es más bien cuadrada o más bien redonda. Eso, y también vamos a encontrar variedades menores. No nos adentramos mucho, todas las piezas son conseguibles en estado de conservación hasta un extra fino. Hay algunas piezas que se pueden dificultar de la década de los 70, sobre todo en estado brillante sin circular, pero absolutamente todas, incluyendo la clave del 68, se pueden obtener en un estado brillante sin circular. Este decreto también agregaba una nueva pieza que se había dejado de producir en la década de los 50 para volverse a armar en 1964. Me refiero a la denominación de 25 centavos que en esta ocasión iba a tener a Francisco y Madero. Se iba a realizar en cuproníquel. Y hay una historia bien interesante sobre esta pieza, Carlos. Fíjate que se hicieron durante 2 años, en 1964 y en 1966. Solamente son dos piezas, perdón, solamente son 2 años en los cuales se van a realizar. El primer año, en el 64, se realizaron más de 20 millones de piezas. Como es una pieza que no se realizaba desde el 53, cuando fue la última ocasión que se hizo en plata, pues de cierta manera hubo mucha expectativa por esta pieza. Nuevamente se retomaba la denominación de 25 centavos. Tenía un diseño más o menos interesante porque tenemos a un personaje que está prácticamente de frente, no de perfil como lo veníamos haciendo con las denominaciones, con los diseños de las otras denominaciones. Y hubo cierto interés, sobre todo en el mercado estadounidense y específicamente en el mercado coleccionista. Aquí en México no gustó tanto tampoco esta denominación como la denominación previa, la de plata de 1950 a 1953, porque era fácilmente confundida, en este caso con la moneda que está arriba, con la de 50 centavos. Fíjate que los módulos, es decir, el tamaño, son muy similares, mientras que esta de 25 centavos mide 23 milímetros, de aquí a acá 23 milímetros, resulta que esta mide 25 milímetros, entonces fácilmente se podían confundir. Y habían personas que recibían estas piezas acomodadas en una gran pila, algunas de estas piezas pensando que eran estas de 50 centavos, entonces podríamos decir que prácticamente no fue tan popular, tan querida esta pieza. Quizás es uno de los motivos por el cual en el 66 se decidió suspender. Pero aquí viene el chisme numismático, que es lo que nos gusta. El 1966, seguramente vas a recordar, Carlos, que es
la fecha clave. Es más escasa la pieza del 66 que la del 64. Pero, ¿qué es lo que pasó? Fíjate que en ese año 1966 se sabía que se iba a emitir esta pieza y un gran coleccionista, varios lo consideran como el padre de la catalogación de monedas mexicanas, me refiero a Neil Udberg, escribió una carta a las autoridades preguntando la información sobre esta pieza. Y hubieron tres datos importantes. La primera es que efectivamente esta pieza se iba a troquelar en 1966. El segundo dato, que iba a ser el último año en que se iba a realizar. Y el tercer dato, le dieron una cifra de la acuñación total que se iba a realizar. Te cuento, Carlos, que resulta que le dieron la cifra de 18,000 piezas a ser troqueladas. Vamos a hacer una comparativa. Si en 1964 se hicieron poquito más de 20 millones de piezas, ¿qué comparas 18,000 piezas frente a esta gran cantidad? De hecho, ¿qué comparas estas 18,000 piezas con cualquier otra denominación emitida en cualquier otro año? Tendríamos otros casos a principios de los años 20, en el 38 con la de 50 centavos que se realizaron, si no mal recuerdo, cerca de 100,000 piezas, pero aquí estamos hablando de 18,000 piezas. Imagínate la gran especulación que se realizó sobre esta pieza. Mucha gente la quería, muchos coleccionistas, porque sabían que iban a ser muy pocas. Incluso había la capacidad y posibilidad que más de un comerciante en Estados Unidos pudiera acaparar todo el mercado y entonces ponerle el valor que quisiera. A tal grado llegó la especulación, la expectativa y sobre todo las ganas de coleccionar estas piezas, que nos recuerda Richard Long que llegó a salir una pieza por el cual un comerciante estuvo dispuesto a pagar $250 de ese lejano 1966. En 1966 todavía en Estados Unidos seguían circulando las últimas monedas que se emitieron en el 64, si no me recuerdo, de 50 centavos de plata. O sea, estamos hablando de que un dólar todavía era el equivalente a dólares en plata. No son $250 de ahorita. Vamos a calcular entonces $250. Había, en verdad, muchísima expectativa por esta pieza. Sin embargo, Carlos, aquí viene la mala noticia. Resulta que no fueron 18,000 piezas las que se emitieron. ¿Cuántas piezas crees que se terminaron de emitir sin que veas el catálogo? 180,000. 180,000. Resulta que efectivamente la carta que le enviaron a Neil Uber fue correcta. O sea, sí le mandaron el dato de 18,000, pero se equivocaron con un cero. Y aquí, en el transcurso de esta aclaración, hubieron varios comerciantes que empezaron a conseguir acumular decenas y en algunos casos cientos de piezas, llegando a imaginarse que estaban casi acaparando toda la oferta que había de estas piezas. Pero cuando se dieron cuenta que no eran 18,000, sino 180,000, se les vino abajo el mercado y de esos primeros $250 que se llegaron a pagar, pues ya ni siquiera se alcanzaban a vender en más de $50. Finalmente, esta fue la última ocasión que se emitió la denominación de 25 centavos con el fin de que circulara. Por ahí recientemente se volvieron a emitir monedas de 25 centavos, pero en plata, pero directamente con el fin, sobre todo de arras, y así las vende Casa de Moneda arras, juego de arras, y pone las balancitas con una ley de 999. Pero para su circulación fue la última ocasión. Dato curioso, fíjate que hasta este año, hasta 1966 y todavía varios años posteriores, te cue- a- hasta que
empezaron las monedas de las heráldicas en 100 pesos en el año 2004, si mal no recuerdo. Esta era la única moneda, esta moneda de 25 centavos, era la única pieza que tenía un águila tanto por el anverso como por el reverso. ¿Sabías ese dato, Carlos? Ese sí me la sabía, que la tiene ahí en la banda presidencial Madero. Exactamente. Aquí podemos ver de manera muy tenue, una pequeñita águila que es de la banda presidencial. Y aquí tenemos el otro águila. Aquí tenemos un águila de frente y aquí tenemos el águila de perfil. Todavía hay otro dato más de la pesetita del 66. Aunque se hicieron muy pocas piezas, aquí tenemos una variedad que se ha empezado a cotizar. Siempre ha sido escasa, pero actualmente ha llegado a ser muy buscada. Así es que, Carlos, con ese gran ojo que tienes, por favor, coméntales a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a qué variedad nos estamos refiriendo, Bueno, conocida como pico cerrado y pico abierto. exactamente. En la primera imagen pueden ver Ajá, que el águila, cuando sí, tiene mordiendo a la serpiente, tiene abierto el pico, precisamente, como dice la variedad. Y en la segunda imagen, ahí se puede considerar que el pico está cerrado, como si ya lo hubiera que no se le destrozado ve. esa parte de la serpiente, ¿no? Exactamente. Esta pieza, la que es el pico abierto, actualmente se está ya empezando a comercializar alrededor de unos $20, 350 pesos, mientras en un estado brillante sin circular, mientras que esta otra se está cotizando entre los 150 a 200 pesos y subiendo. Así como la de 50 centavos de Cuauhtémoc que vimos en esta imagen del 68 a mediados del año pasado, y todavía, mm, yo creo que desde principios del año pasado y a lo largo de todo el año, del año anterior, la del 68 empezó a subir muchísimo de precio, actualmente ya no está subiendo tanto, ya se mantuvo. La que actualmente está subiendo mucho de valor es precisamente la pesetita, la de 25 centavos del 66, cualquiera de las dos variedades, pero obviamente el pico abierto está cotizándose y subiendo más que el pico cerrado. Pues muy bien, vamos a pasar con la con otro decreto. Aquí se puede apreciar muchísimo mejor ese pico abierto. Aquí se ve esta apertura entre la fauce, los dos picos del águila, y aquí nada más estamos observando un solo pico. Eh, Y con eso terminamos ese decreto. Ya se sabía que México iba a celebrar su primer mundial en 1968, se sabía desde antes. Por lo tanto, en 1966, a finales de año, se hace el decreto para emitir una nueva moneda, la moneda de 25 pesos, conocida como olímpica. Y hay muchos datos sobre esta moneda de 25 pesos, así es que vamos a hacer esto compartido, Carlos. Cuéntale a la audiencia los datos que tú tienes de esta moneda de 25 pesos. Bueno, los datos que yo tengo y de muy buena fuente, de fuente ¿Sí? directa, tienen que ver con precisamente las variedades, ¿no? Que se estima que son los aros, de inicio los aros, ¿no? Los aros olímpicos que tienen un mote de aros bajos, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Y hay otra variedad que es los aros olímpicos en aros rectos. ¿Y Ah, recordarás el dato de quién hizo el diseño de esta pieza? claro, por eso lo sé de muy buena fuente y de fuente directa. Fue mi estimadísimo Lorenzo Rafael, que en paz descanse. Y yo lo escuché de su propia voz, todo lo que tiene que ver con esta moneda, que pues es el autor de este diseño tan maravilloso, ¿no? Carlos, antes de ser coleccionista, ¿conocías esta moneda de 25 pesos, la olímpica?
Sí, claro, o sea, sí la había visto. Mi papá las tenía en sus, bueno, la gente mayor guardaba la plata, ¿no? Por X o por Y guardaba la plata. Y y sí, sí la llegué a ver muchas veces, pero nunca le ponía atención, obviamente, ¿no? Más allá de que era de plata. Te hago esta pregunta porque esta es una de las monedas más famosas de la numismática moderna, tan famosa que muchas personas que son numismáticas, siquiera que vivieron su juventud o incluso su niñez o más años en esta década, incluso personas que nacieron en los años 80, 90, en los 2000, conocen esta pieza. Sí, Carlos, yo te conozco, me parece, desde hace 12 años, como por el año 2011, 2012 te conozco. sí. Llevamos 12 años conviviendo, viviendo la numismática. Cuando tú empezaste a coleccionar, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a platicar, que ibas a tener una gran amistad, incluso llegar a entrevistar en las charlas numismáticas a uno de los diseñadores más famosos de medallas y también en su momento, como en este caso de monedas, que ibas a platicar con él, que ibas a tener esa amistad de una de las piezas más representativas? Pues debo confesarte que eso es uno de los más grandes regalos que me ha dado la numismática. Eso, eso precisamente que acabas de decir. Jamás en la vida me pasó por aquí que alguien fuera escultor o que se dedicara a esto de las monedas o que la gente supiera esto. Y lo que acabas de matizar en cuanto a que yo tuviera el contacto directo con algún autor, un grabador de moneda circulante, jamás en la vida lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, eso fue para mí maravilloso y el hecho de que haya yo, aparte de las pláticas, de las charlas, de la comida que me invitó, o sea, de ir a su casa, etcétera, el hecho de que hayamos hecho una charla numismática con este personaje, yo no tengo modo de pagárselo a la numismática más que haciendo el esfuerzo que ahorita les estamos brindando. ¿Eh? Gracias por compartirnos esto, Carlos, porque te cuento que es algo de lo cual muchos compañeros del medio, muchos coleccionistas, muchos investigadores, podemos sentirnos tan agradecidos de la numismática. Si hay alguien que le guste los deportes, la música, la ingeniería, esos grandes héroes, esos grandes nombres, esas grandes personalidades que aportaron en esos diferentes mundos, en la industria musical, en la industria deportiva, en la industria del diseño de ropa, de la que, del cine, por ejemplo. Imagínate poder convivir, no solamente conocer o llegar a saludar, sino poder convivir, comer, platicar de una manera tan fraterna con esas grandes autoridades es algo bien complicado, pero no en la numismática. En la numismática, en cuestiones de meses, en los mejores casos, pero difícilmente en muchos años, podemos llegar a esas grandes personalidades y darnos cuenta que disfrutan de la numismática y comparten sus experiencias como si fuera cualquier otro amigo. Se llegan a convertir en eso, en nuestros amigos. Entonces, pues bueno, muchos conocimos al maestro Lorenzo Rafael. Sé que llevaste una muy buena amistad con él, que la llevas con sus hijas, con su hijo. Por eso Sí, quería hacer esta pequeña pausa. Todos los que estamos en este medio tenemos esa posibilidad de llegar a esas grandes figuras y llegar incluso a tener una fraterna amistad, una muy buena convivencia, y que al principio pues, las veíamos de lejos, creíamos que eran personas, seres inalcanzables, y no, la numismática nos fraterna muchísimo y de una manera muy fácil. totalmente de acuerdo, sí. Qué palabras tan claras, tan nítidas nos estás dando para que quienes apenas están incursionando en la numismática vayan descubriendo todo esto y acercándose, tal como tú lo estás diciendo, ¿no? Van a conocer a muchas personas que realmente valen la pena en el camino y que que comparten su propia pasión
Y como tú lo dices, a esos seres que vemos inalcanzables, a esos seres que luego no nos imaginamos que pudiéramos estrecharles su mano o verlos de lejos, como siempre decimos, ¿no? Aunque sea, es muy factible que sea posible a través de esto de la numismática. Pero en fin, gracias por este enorme detalle que me has regalado hoy, Siddhartha. Pues no, no, gracias a ti y reconocer la labor que has venido haciendo. Pues Carlos, ahora ese fue el dato, ya fue la anécdota, pero falta el chisme. ¿Por qué tenemos esa variedad a la que tú te refieres de aros bajos y a aros altos? Aquí podemos ver si trazamos una línea imaginaria sobre los aros, vamos a encontrar esa de una manera más fácil, esa variedad. Aquí los aros están alineados y aquí el aro central superior está hacia abajo. ¿Por, ¿por qué se realizó estos dos diseños y además el chisme? ¿Qué pasó a la hora de realizarse? En el mismo año de 1968, permíteme contarte, Carlos, Miguel L. Muñoz, uno de los grandes numismáticos que ha tenido la numismática moderna, eh, realizó un artículo en el Boletín de la Sociedad Numismática de México, comentando un poco sobre la historia. Resulta que el maestro Lorenzo Rafael realizó este primer diseño en donde los aros están más bien bajos y lo hizo por cuestiones estéticas y siguiendo la circunferencia propia de la moneda. La moneda es circular, tenemos en el exergo las leyendas también circulares y a manera de estética y en concordancia con lo demás, los aros bajos podrían resultar más atractivos. Realizó este diseño, además de que el danzante en esta figura central, este pie bajo tenía un espacio mayor a la hora de colocar los aros de esta manera. No fue ningún error, como se ha llegado a decir, que esta es una pieza con error, sino se hizo plenamente, el maestro Lorenzo Rafael lo hizo por cuestión estética y de diseño, una mejor distribución de los espacios. Se hizo una primera tanda de piezas, se necesitaban muy pocas. Nos comenta Manuel L. Muñoz que se necesitaban 25 piezas aproximadamente, entre 20 y 25 piezas, tanto para autoridades mexicanas, autoridades deportivas en México, pero también del extranjero. Y de cierta manera vieran el diseño de esta pieza, que esta pieza además se consideraba en ese momento como la moneda circulante en plata con la denominación más alta que estaba circulando en cualquier parte del mundo. En México, 25 pesos. Se hizo de esta denominación porque hasta este momento el tipo de cambio de pesos frente a dólar era de 12 pesos y medio por cada dólar. Entonces, esta moneda se pretendía vender que fuera de $2, de ahí que fueran 25 pesos y de esa manera se pudiera vender, se pudiera internacionalizar completamente de una manera muchísimo más fácil. Pues entonces se mandan las autoridades, tanto políticas, económicas y deportivas, tanto en México como en el extranjero. Se necesitaban 20, 25 piezas, pero además se necesitaba mandar ciertas muestras para las diferentes formas en que estas piezas se iban a manejar. Son muy famosos y todavía se llegan a encontrar monedas olímpicas en un pequeño celofán. Seguramente los has visto, Carlos, estas monedas con un celofán, ahora ya amarillento, pero que en ese tiempo era la manera más fácil de poder conservar y transportar esta pieza. Entonces también se le mandaron algunos ejemplares de muestra a la empresa que se iba a dedicar en hacer estos celofanes. En total se hicieron 40 de este primer diseño, 40 piezas de este primer diseño. Y a la hora de mandarlo, vino la noticia. Se había alterado el diseño de los aros olímpicos porque tenían que ser aros lineales, recordando la fraternidad en la forma de enlazarse las diferentes culturas, los diferentes continentes. Entonces, los aros tenían que estar alineados, se tenía que cambiar el diseño. Por lo tanto, las autoridades de Casa de Moneda solicitaron a todas las personas a las que se les había mandado esta primera pieza que las devolvieran.
al cabo de algunas semanas se lograron recuperar más de 30 piezas. Llegaron a lograrse tener de vuelta prácticamente todas las piezas. Faltaban dos. Eventualmente, después de una gran insistencia, se logró recuperar la penúltima, pero hubo una persona que manifestó que se le había extraviado la moneda y no la regresó. Carlos, imagínate numismáticamente hablando el hecho de de tener una pieza de un evento tan importante como una Olimpiada, de una seca tan relevante, tan importante, de tanto peso internacional como es México, con algo que estaba diseñado de manera equivocada y que fuera una pieza única. ¿Te imaginas lo que podría valer, lo que podría representar esta pieza? Claro, numismáticamente hablando sería una invaluable, ¿no? Pieza única y además en un metal precioso, plata, y además con mucha historia no, o sea, tenía todas las condiciones para convertirse eventualmente en una pieza extraordinaria, invaluable. eh, no se podía dejar las cosas así como estaban. Por lo tanto, las autoridades monetarias en México tomaron la decisión de emitir tantas piezas con aros bajos se pudiera para mitigar el riesgo de lo que podría ocasionar esta pieza hasta ese momento única. De ahí que de 40 piezas que se habían realizado en primer lugar, de una que seguía circulando, eventualmente se terminaron realizando 421,000 piezas aproximadamente. Y en total, entre las dos piezas se tenían que realizar 30 millones de piezas según el decreto. Nada más se lograron realizar 27 millones para hablar en números cerrados. Y aún así, te cuento que no es la única variedad. Hay otra pequeña variedad precisamente en estos aros bajos, que está catalogada en la mayoría de libros que tenemos numismáticos. Es esta lengua de la serpiente que la vamos a encontrar tanto de manera recta como también de manera curva. Entonces, estas son las tres grandes variedades: aros normales, aros bajos, lengua recta, y aros bajos, lengua curva. Sin embargo, ya en los años 70 se habían encontrado más de 16 variedades, entre que si la rodilla tocaba la pantorrilla, entre los brazaletes y la textura de los brazaletes, qué tan cercano estaba el brazo el brazo del, de la imagen del campo de fútbol. En total 16 variedades. Ah, incluso hasta la forma del 2 también se han encontrado algunas variedades. Y esto es muy lógico, porque resulta que se hicieron más de 800 anversos y más de 600 reversos. Imagínate la combinación entre tantos anversos y reversos. Muchos obviamente son muy similares, pero algunos de ellos tienen pequeñas, minúsculas variedades. De ahí que se hayan detectado estas tres grandes variedades. La historia de esta ya la conocemos. Esta quizá no sabía o la gente no la había detectado tan fácilmente, y vamos a encontrar otras todavía muchísimo menores. Entonces, a quien le gusten las variedades, se va a poder deleitar encontrando por lo menos más de una docena de variedades en esta denominación. Y así terminamos este decreto para entrar en el año 69 con un nuevo decreto. También a finales de año, porque creo que a las autoridades les gusta complicar las situaciones los últimos días del año. Y aquí vamos a tener muchas denominaciones: 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, nuevamente, Carlos, 25 centavos, luego 50 centavos de Cuauhtémoc, 1 peso de Morelos, 5 pesos con la imagen de Guerrero y precisamente 25 pesos de Juárez, que iba a sustituir a la Olímpica por un año único, 1972. Te pediría aquí, Carlos, bueno, eh, que intentaras recordar un gran cambio que tuvo los diseños de las denominaciones de los años 50 y mediados de los 60
a esta nueva gran familia. ¿Recordarás algo particular si comparamos, por ejemplo, esta espiguita chica con la espiga mediana de los años 50, considerando que en el anverso es el mismo diseño, ¿qué gran cambio, además del módulo, hay? O en la de 5 centavos de Josefita, que ahora ya está mirando de este lado. Pero, salvo que cambió el tamaño, ¿recordarás otro gran cambio? Y Comentabas, miento, la Josefa mediana también está mirando hacia nuestra derecha. sí, comentabas, aparte de los cambios que acabas de puntualizar de los módulos, de los tamaños, también comentabas de los diseños del águila, ¿no? También. Exactamente. Aquí tenemos el cuarto o la cuarta águila que tenemos en términos generales y vamos a tener ahí pues la de 20 pesos de oro de calendario, vamos a tener la de 2 pesos del ángel, pero esas nada más fueron específicas para un diseño por algo muy particular. Sin embargo, para todas las demás denominaciones, pues tenemos esta águila que empezó a circular desde 1905, la que tenemos aquí abajo, 1905 hasta 1949, y en los casos de oro, estas de oro, pues todavía tenemos fechas de los años 40, 50, y si consideramos que actualmente se sigue troquelando, bueno, pues podremos decir que sigue todavía utilizándose, ¿no? Pero para circulación, estrictamente hablando, desde 1905 hasta 1949. Tenemos el águila de perfil que empezó con la de 5 y 10 centavos en 1936 y prácticamente lo vamos a tener durante toda la década de los años 40. Luego tenemos la de la década de los años 50, un águila un poquito más gruesa y que termina en 1959, para que a partir de 1970 ya tenemos algunas pruebas en el año 69. Perdón, tengamos esta águila delineada. Cuatro águilas, cuatro metales, oro, níquel, latón y cobre. Vamos a regresar a esta porque me gustaría que te enfocaras, Carlos, a estas dos denominaciones y intentes recordar cuáles son las piezas a las que este decreto hace referencia. Porque la 25 pesos de Juárez, pues aquí lo tenemos. 5 pesos de Guerrero, aquí está. 50 centavos de Cuauhtémoc es precisamente la nueva que se viene utilizando, solamente que va a cambiar el águila. 5 centavos Josefa Chica, aquí está. La espiguita, aquí lo tenemos. Y esa de 10 centavos y 25 centavos, ¿tendrás una idea de cuáles serán? No, fíjate que ahorita que mencionas 10 centavos Allende no, no lo tengo en mente, ¿no? Que haya sido, Y con, 25 centavos de madera, o sea, quiere decir que iban a volver a realizar, a troquelar el diseño de la sí, pieza que ya platicamos sí, hace poco. de la que acabas de mencionar, que estaba de frente y que tenía doble águila, ¿no? Se puede decir por ambas caras. 25 centavos Madero del año a partir del 69, no, no, ninguna de las dos. Pues muy bien, déjate presento la de 25 centavos. Ay, mira, Es un madero diferente y ve el diseño, ve la altura de los ojos. sí, Es una forma más rectangular, si nos imaginamos o si comparamos la parte de la frente con la barba. sí. 1970 y es un módulo un poquito más chico. Sin embargo, esto solamente llegó a prueba. Se conocen dos águilas, hasta donde tengo entendido, con este diseño. Pero la de 10 centavos, pues el decreto dice que la de 10 centavos tenía que ser exactamente del mismo tamaño, el mismo módulo que la de 10 centavos de Juárez, que empezó a realizarse en 1955 y que dejó de realizarse en 1967. Entonces, iban a utilizar el mismo módulo, pero ahora en vez de Juárez, iba a ser Allende. Y además iban a cambiar el cobre. Seguiría siendo cobre, pero ahora la cantidad de cobre iba a ser menor y le iban a poner, me parece que estaño. ¿Cuál es el diseño? Déjate lo presento, Carlos. Ay, mira.
Muy Un Allende curioso. muy cabezón. Sí, sí, sí. No logré encontrar una imagen, salvo la que fotografía Pablo Luna en sus dos ediciones de las pruebas de la moneda mexicana del siglo XX. Entonces, es una pieza muy rara, muy, muy escasa. Esta pieza es muchísimo más común y hasta cierto punto no tanto. El catálogo más popular, que es el catálogo general de monedas mexicanas, donde también hay pruebas, utiliza una pieza de Francisco y Madero del 64, 66 y lo único que hace es cambiarle la fecha, pero el diseño es muy distinto. Sí. Pero de todos modos, esta pieza sí se conoce. eh, sí, no he tenido la oportunidad de tenerla en mano, pero sí tengo amigos un amigo que la tiene en específico. Pero esta pieza sí la considero extremadamente rara. Al final se tomó la decisión de no emitirla. Sí se realizaron. Creo que Pablo Luna reporta 40 anversos, o sea, ya estaba todo listo para la producción, pero se llega a tomar la decisión de no realizarla, de ninguna de las dos. Entonces, estos dos, estas dos piezas que estaban validadas por el decreto terminaron solamente en pruebas. Ahora bien, platicando un poquito sobre las piezas de este decreto, perdón, ya me regresé demasiado. Aquí está. La de 25 pesos Juárez es una pieza tipo, es el único año que se emite. ¿Sabes por qué se emitió en 1972? Está conmemorando algo, está recordando un evento. ¿Recordarás cuál es, Carlos? Sí, es el centenario de su deceso. El centenario luctuoso, el fallecimiento de Benito Juárez. Sí. Sobre la moneda de un peso de 1970, también todas las piezas emitidas son conseguibles. Hay ciertas variedades entre la distancia de los números, sobre todo en esta posición, que si tiene el nudo, que si no tiene el nudo. Esas son las variedades que prácticamente están reportadas, pero todas las fechas son conseguibles. No hay una que sea necesariamente escasa. Brillante sin circular, puede haber una que otra fecha que nos podamos tardar un poquito más en conseguir, pero no podemos considerar que ninguna sea rara o ni siquiera escasa. La de un centavo, bueno, ahorita platicamos un poquito más de un centavo y de 5 centavos. Sobre la de 5 centavos, me gustaría compartirte un par de cosas. La primera, en 1973 tenemos una variedad. La parte superior del 3 es plana o es redonda. Y existe otra variedad más, que es el 3 redondo sobre el 3 plano. Esta última, Carlos, permíteme comentarte que jamás la he tenido en mano. Está fotografiada, Carlos Abel Amaya lo reporta en sus catálogos. También aparece, si no mal no recuerdo, fotografiada en el catálogo déjame corroborarlo, de Coins and Prices, a ver, 5 centavos. No, miento, no está fotografiada, pero yo nunca la he tenido en mano. Podría considerar que la de 5 centavos 73, 3 redondo sobre 3 recto, es cuando menos muy escasa. Eh, Espero que se reporten algunas de las personas que nos están acompañando diciendo, yo sí poseo la pieza. La forma de identificar es que en esta parte arriba se alcanza a ver esa pequeña sombrerito, manera de sombrerito, la parte que sobresale del 3. Ahí es donde se encuentra la variedad. De un centavo también tenemos una variedad que es 1972, 2 sobre 2. Aquí tenemos qué es lo que deben de enfocarse, qué es lo que deben de buscar. Esta pequeña circunferencia sobre el 2. No es tan escasa, podríamos decir que de 3 piezas de 1972, dos, dos son limpios y una tiene esta pequeña línea circular, curvilínea. La del 73 definitivamente es muy, muy escasa y esta pieza, la espiguita, inaugura las monedas denominadas o popularizadas como ojos de hormiga o los confetis.
donde podríamos tener prácticamente dos piezas, que es el centavito y la moneda de 10 centavos conocida como mazorca. Monedas tan pequeñas prácticamente ya no tenían un valor, sobre todo cuando dejaron de circular. Me comentaba en una ocasión Ricardo de León Tallabas que la fecha del 73 de un centavo, la única manera de poderla conseguir era cuando ibas a la casa de cambio del Banco de México y cambiabas un dólar por centavos. Era la única, prácticamente la única manera para conseguirlo. Pero imagínate conseguir 100 monedas espiguitas de 1973 por solamente un dólar, cuando actualmente se está vendiendo arriba de 500 pesos cuando está brillante sin circular. Entonces, qué locura, ¿no? De esos tiempos. Pero sobre la de 5 centavos, hay también otras variedades de las cuales vamos a platicar un poquito más adelante, específicamente sobre el reverso donde está el águila, la tipografía de las letras, donde es más visible en las letras M. Esto me consta, pasa por lo menos en el año 74 y el año 75. Pero en un momento más vamos a platicar más sobre esta pieza. Finalmente, de este nuevo decreto, vamos a tener la de 5 pesos de Allende. Esta variedad, 1976, fecha grande y fecha chica. Aquí podemos ver una tipografía completamente distinta. Sí, La, ¿sí? es Vicente Guerrero, dijo. Vicente Guerrero, perdóname, tienes toda la razón. Sí. Quiero tener esa moneda de 10 centavos y entonces ya la estoy viendo en todas Te partes. traicionó el subconsciente. Y precisamente de una manera indirecta, se presupone que esta pieza se realizó para conmemorar los 150 años de la independencia de México, que fue en 1921, en 1821. Estas piezas empiezan en 1971. Esta es la variedad, la que podemos considerar también la fecha clave o la pieza clave. 1976, letras chicas, es la pieza más escasa, pero ninguna variedad y ningún año es necesariamente escaso y muchísimo menos raro. Son piezas muy comunes. Ahora aquí voy a hacer una pequeña pausa, Carlos, para platicarte un poquito, muy poquito, lo vamos a hacer prácticamente pues una embaradita, de los tres lugares en donde hemos emitido moneda a partir de esta reforma monetaria de 1905, que son la Casa de Apartado, la de Legaria y la de San Luis Potosí. Fíjate que en la de apartado a partir de 1948 con Santana hasta 1992 era el lugar en donde prácticamente se realizaban monedas en México. En la época republicana llegaron a realizar hasta en 14 lugares diferentes, 14 secas, y en algunos momentos Guanajuato, Zacatecas incluso llegó a troquelar más que apartado. Pero ya a partir de 1905, cuando se prohíbe que se realice monedas en cualquier otro lugar que no sea casa de moneda, a partir de ese año, s- apartado era el lugar en donde se realizaban nuestras monedas. Es un lugar que espero la gran mayoría de nosotros ya conozca. Actualmente es el Museo Numismático Nacional. Es impresionante. Lo que estamos viendo aquí es la sala de fundición, en donde pues se fundían esos esos metales y que posteriormente se laminaban y luego se cospeleaban para eventualmente hacer la troquelación. Actualmente ya no realiza piezas. Todavía llegó a realizar algunas piezas hasta 1992. Prácticamente los últimos años se enfocaba solamente en realizar las monedas denominadas bullion, es decir, en metales finos, en plata, en oro. ¿Por qué se dejó de realizar piezas aquí? Prácticamente por cuestiones de obsolescencia. Ya la maquinaria era muy rudimentaria, se necesitaban espacios más grandes y mejor tecnología. Por eso, a partir de 1964, con Díaz Ordaz, se autorizó la construcción de una nueva planta de casa de moneda. En este caso, iba a ser en Legaria. La construcción empieza, si no mal no recuerdo, en 1967. Y fíjate que esta planta
llegó a troquelar más de 2 millones de piezas en un solo turno, es decir, y llegó a troquelar incluso 3 turnos por día. Entonces, prácticamente por minuto llegaba a troquelar más de 2.000 piezas. Sin embargo, esta planta también llegó a un punto de obsolescencia. No se iban actualizando ni los procesos y muchísimo menos la maquinaria. Por eso tuvo que empezarse con la construcción con Miguel de la Madrid de una nueva planta, pero ya no en la Ciudad de México, sino en San Luis Potosí, que se inauguró en 1983. Esta planta sigue vigente hasta nuestros días. Actualmente es el lugar donde se realizan nuestras monedas, llegando a hacerse por año prácticamente 1.500 millones de piezas. Hubo un momento en el cual las tres casas estuvieron realizando eh, piezas. Esta se encargaba de realizar las monedas del cuño corriente. Legaria prácticamente tenía la emisión de medallas y piezas para el extranjero, y en apartado se hacían las piezas bullion, las piezas en plata y en oro. Eventualmente, cuando dejó de funcionar eh, para troquelar la casa de apartado, entonces Legaria adoptó la parte de los metales preciosos, y eventualmente San Luis Potosí eh, también se quedó con con las dos producciones. Actualmente tenemos dos líneas, que es la de metales industriales y metales preciosos. Para los que coleccionan los famosos sets del Banco de México, que empezaron a realizarse desde los años 70, seguramente han notado que hay algunas piezas que se repiten. Por ejemplo, hablamos la de 1992, vamos a encontrar dos piezas de Sor Juana Inés de la Cruz y dos piezas de Francisco y Madero. Pero eso también pasa desde las monedas de, por ejemplo, pirámides de 1973, en donde vamos a encontrar dos piezas o dos Josefitas, dos monedas de 10 pesos heptagonales de Hidalgo, y esto es porque una pieza se realizó en alguna planta y la otra se realizó en la otra. De ahí que tengamos en los años 70, tanto en apartado como Legaria, en los años 80, 90, tengamos tanto Legaria como Potosí. Y a partir ya de nuestras monedas bimetálicas, ya prácticamente todo se hace en San Luis Potosí. Hay ciertas anécdotas. Yo creo que por cuestiones de tiempo ya no nos detenemos tanto en cuestión de cómo México se ahorró muchísimo de dinero en cuestiones de licencia a la hora de troquelar las monedas bimetálicas. Porque, Carlos, fíjate que las monedas bimetálicas es una ola, una moda en la cual a la cual México se subió, pero que México no generó. La patente me parece que es austriaca, no recuerdo dónde es. Entonces México, para ahorrarse cierta cantidad de dinero, tuvo que reinventar los procesos para poder ahorrar parte de esta patente. Pero bueno, ya no nos detenemos mucho. Eh, Vámonos a las dos monedas que cambiaron, no sus anversos, entendiendo anversos de donde viene la denominación, para no entrar mucho a detalle qué es anverso y qué es reverso. Pero sí cambiaron el lado del águila, y me refiero a la moneda de 20 centavos de 71, segunda ocasión que esta denominación con este diseño tiene esta modificación, y por primera ocasión le pasa la de 50 centavos. El 69 es la última ocasión que tiene esta águila, y a partir del 70 tiene el águila delineada. Vamos a hablar de dos variedades que se han encontrado dos variedades que se han vuelto coleccionables de esta pieza de 20 centavos. La primera es la famosa mula, una moneda de 20 centavos en donde tenemos dos tipografías en las leyendas del lado del águila. Carlos, ¿tú sabes cuáles son estas variedades? ¿De la mula? De la famosa mula, que ahorita yo voy a dar mi opinión sobre si es mula, si no es mula, etcétera. Pero Mira, bueno, se ha popularizado como mula. también me la sé de muy buena fuente. Perfecto, perfecto. Pero no quiero entrar en detalles, ya lo veremos ese módulo a conciencia.
con posterioridad contigo y con Carlitos Amaya, pero en sí radica en que las leyendas de Estados Unidos mexicanos tienen ciertas diferencias consistentes en que comparten la tipografía del peso de Morelos. Algo así, sí. Es correcto. Un poquito de historia. Un gran observador de la moneda mexicana, me refiero al ingeniero José Luis Rafael Casacampa, muy conocido en el medio porque acude prácticamente a todas las convenciones, intenta no perderse ninguna, él es oriundo de Querétaro. Resulta que él a finales de los años me parece que a finales del siglo pasado, encontró estoy hojeando porque, sí, en diciembre de 1999 descubrió esta variedad que se conoce como mula. ¿Qué es una mula? En términos numismáticos, una mula es cuando una moneda tiene los diseños, casi siempre vamos a hablar de diseños, pero hay algunos casos que también se puede considerar incluso cospeles. Pero bueno, en términos muy generales, cuando una moneda comparte el diseño de dos o es el resultado de troqueles de dos monedas completamente distintas. Entonces, esta moneda, la de arriba es la emisión normal, la de abajo es mula, se puede considerar mula porque resulta que el anverso es de una moneda, pero el reverso, es decir, el águila, sería de otra moneda completamente distinta. Se presupone que sería de la moneda de un peso. En México es muy difícil poder detectar una mula porque prácticamente todos los reversos comparten una águila y saber esa águila, si corresponde a una moneda de 20 centavos, 50 centavos, 5 pesos, es muy complicado, sobre todo si tiene el mismo tamaño. Si aquí viéramos una águila muy pequeñita, diríamos, híjole, seguramente pusieron el águila de una moneda de 10 centavos junto del otro lado con una moneda de 20 centavos y ahí sí sería muy fácil identificar que es una mula. En Estados Unidos y en otros países es muchísimo más fácil porque tanto el anverso como el reverso no son compartidos en prácticamente el cuno monetario. Por eso le llamamos mula a esta pieza, porque se presupone que el águila corresponde a la moneda de un peso y el reverso corresponde a la moneda de 20 centavos. ¿Por qué a la moneda de un peso? Porque a la hora de revisar el diseño, pero sobre todo las leyendas, estas leyendas son muy semejantes a las monedas, al águila de las monedas de un peso, cuando el diseño, las leyendas de la que no es mula son muy distintas. ¿Dónde podemos observar estas grandes variedades? Podemos encontrarla en la letra T, en donde aquí tenemos una forma como de ganchitos y aquí tenemos una T prácticamente lineal. También lo podemos observar en las letras S. La letra S, la parte baja y superior. Aquí es una parte superior muy pequeña, aquí es más grande y más prolongada hacia el centro, mientras que aquí es prácticamente lineal, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero donde no hay falla, donde evidentemente la letra es completamente distinta, es en la letra M. Ah, quiero ver si puedo borrar. Dentro de la letra M, podemos ver que la parte interior de la letra M, donde es mula o donde se considera mula, es muy baja, mientras que en la que no sería la mula, sobrepasa de la parte central, prácticamente llega hasta abajo. También las patitas de la letra M son diferentes y además no tiene este remate. Entonces podemos encontrar varias diferencias en la letra M. Resulta que ninguna moneda de 20 centavos, salvo la de este año, y solamente algunas piezas comparten esta tipografía, pero todas las monedas de un peso tienen una tipografía semejante a esta. De ahí que se diga que utilizaron el reverso de una moneda de un peso. Sin embargo, resulta que en 1973 no se hizo la moneda de un peso y como no se hizo la moneda de un peso, no podríamos decir entonces que corresponde
al anverso de la moneda de un peso, porque ese año no existió. Lo que es aún más evidente, en 1974, perdón, aquí está. En 1974 y 1975 tenemos también cambios de tipografía con las monedas de 5 centavos y también tenemos diferencias en la letra T, en la letra S y en la letra M. Aquí podemos verlo de una manera muy evidente. La letra M que desde 1970 hasta el 76 se realizaron, pero solamente en el 74 y 75, hasta donde yo he logrado observar, en estos años y en una cantidad muchísimo menor en comparación, tenemos esas tipografías. Aquí lo podemos observar un poquito mejor. Nuevamente tenemos una T lineal y una T con estos remates hacia abajo, una S también prácticamente lineal y aquí una S muy metida hacia la parte interior y una letra M muy diferente. Y está pasando en 1974 y 1975. Carlos Abel Maya reporta incluso el año de 1976, pero yo nunca lo he observado. Con base en lo que está pasando en las monedas de 5 centavos, en donde observamos dos tipografías, y que en 1973 no se hizo una moneda de un peso, yo quiero pensar que es posible, podría ser eh, con una probabilidad muy alta la idea, la teoría de que estaban empezando a hacer diseños diferentes que al final no prosperaron y que solamente podemos verlo en las de 5 centavos y en las de 20 centavos y no que corresponda a un error que se hayan equivocado de troquel. Esta es mi opinión, pero esto no demerita para nada que en la de 5 centavos esta tipografía sea más escasa, muchísimo más escasa que esta, y que en la de 20 centavos, definitivamente la denominada, en mi opinión, equivocadamente mula, sea muchísimo más escasa. Voy a detener aquí un poquito el video, Carlos, porque me gustaría leerte algo. Ah, ah, dejar de compartir. ¿Sabías esto de las monedas de 5 centavos? No, esto es nuevo para mí, porque te confieso que yo de variedades sé muy poco, he aprendido conforme me voy juntando con gente que se decanta por este tipo de coleccionismo, pero no sabía nada de esto que acabo de aprender hoy, sí. Pues bueno, la pieza que es muy común, la de 20 centavos, es sumamente rara, es muy escasa en un estado estricto, brillante, sin circular, posiblemente unas cuantas decenas, no más de 50 piezas. Eh, el descubridor de esta pieza, el ingeniero Icaza, creo que lleva un reporte casi al día de cuántas piezas se han descubierto en las diferentes, o se han dado a conocer en los diferentes estados de conservación. La última ocasión que platiqué con él me comentaba de 36 piezas brillantes sin circular, frente a decenas de miles de su variedad normal, la tipografía normal. Entonces es una pieza muy rara de ahí que actualmente en brillantes sin circular se esté vendiendo entre unos 150 hasta $500, dependiendo qué tan alto está la pieza certificada. Y es una pieza actualmente muy, muy buscada. Eh, Me gustaría leerte lo que escribió el descubridor, el ingeniero Icaza, cuando lo reportó en un boletín de la Sociedad Numismática de México. Lo hizo en el número 198, el boletín de enero-marzo del año 2003. Solamente son dos pequeños parrafitos. Asimismo, perdón, debo de agradecer a nuestro expresidente Rogelio Charteris Reyes el haberme motivado a estudiar los tipos, errores y variedades de las monedas. Desde que leí su artículo de las variedades fecha ancha y fecha angosta del 2 centavos de 1927, publicado en nuestro boletín. Asimismo, quiero invitar a todos los jóvenes interesados en la numismática a aguzar su vista, a que revisen y reporten los errores y variedades de nuestra moneda circulante. Es una actividad sana y muy económica que puede dar muchísimas satisfacciones.
ya hemos visto a lo largo no solamente de este gran segmento de monedas que yo he platicado, ya también lo han dicho Ángel Smith, lo ha dicho Ricardo de León Tallabas, que han llevado más monedas mexicanas como tal, pero también lo comentó en su primer módulo el doctor Luis Gómez Guzner, de observar las piezas, porque seguramente vamos a encontrar variedades menores, tal vez piezas que no tengan una relevancia económica o investigativa muy amplia, pero definitivamente vamos a encontrar piezas raras, cosas tan curiosas que valen muchísimo la pena. En este caso, el ingeniero de casa aquí descubrió una pieza que se valora en algunos cientos de dólares. Hemos visto variedades que se llegan a vender incluso en algunos miles de dólares. La moneda de 5 centavos del 31 y 2 centavos del 22 eran piezas que por décadas no se habían descubierto hasta que eventualmente alguien la encontró con sus ojos. Entonces, esta invitación que hace el ingeniero Icaza es interesante, vale la pena de estar revisando. Y él le da su crédito a don Rogelio Cháteris, que muchos de nosotros conocemos, expresidente de la Sociedad Numismática de México, un gran coleccionista, ha publicado muchísimo en la moneda mexicana. Y entonces aquí vemos cómo un gran numismático eventualmente motiva a otros numismáticos que se convierten o se pueden convertir en grandes numismáticos que van a seguir motivando a otros numismáticos. Carlos, tú empezaste sin saber quién era Lorenzo Rafael y tú ya has motivado a muchísimas personas. Bueno, eh, seguimos con la última parte de esta presentación y comparto. Mientras compartes, sí, quisiera saber tu opinión porque también uno de los en su momento apoyaron a descubrir esta variedad es Carlos Abel Amaya. Fue consultado en su momento sobre cuál era su opinión de esta variedad de tipografía, ¿no? Y se externó la misma y y pues no, yo creo que faltó el nombre ahí de Carlos Amaya también en el agradecimiento, conjuntamente a la motivación que le incidió don Rogelio Chartis, a quien yo admiro y aprecio mucho. He cruzado con él palabras de agradecimiento también porque también fue una de las gentes que me ha motivado a mí a incursionar en esto en el sentido de permear de numismática lo más que se pueda, ¿no? Al público, e incentivarlo. Pero en fin, volviendo al tema, Carlitos Amaya participó en este descubrimiento y las palmas, pues únicamente se las llevó una persona. Entonces, yo desde aquí externo mi reconocimiento público a Carlos Abel Amaya, quien participó también en esta parte. Coincido completamente contigo y me pregunto, Carlos, ¿en qué sección de la numismática no entraría Carlos Abel Maya? O sea, si ya hizo una enciclopedia por estado con la numismática de cada estado, y no solamente de monedas, sino de billetes, Sí, ha dado aquí módulos de moneda clásica, griega, romana, bizantina. ¿En qué totalmente, sección de la numismática no podríamos citarlo? total. Más de 100 libros. Sí, sí, sí. Y lo que o sea, el punto fino aquí es que si alguien nos ayuda en nuestras investigaciones y tú lo haces constantemente, mencionas a Luis Gómez, mencionas a Gabriel Gómez, en fin, ¿no? Por decir algunos nombres, a Ricardo constantemente, Ricardo de León, pues es que eso yo creo que debería seguir subsistiendo, ¿no? No quedarnos con el tintero, o sea, con la pluma en el tintero, sino externarlo de viva voz, porque se merecen eso. Esta gente que ha gastado su vista, se ha Y de una desgastado. manera tan desinteresada, o sea, me consta que Exactamente, Carlosabel Maya lo sí, hace por dos genuinas pasiones. La primera, la de investigar, y la segunda, de compartir. exactamente. En ningún Entonces, momento lo hace de una manera realmente económica. O sea, más estoy convencido de que en muchos de sus libros, de muchas de sus investigaciones, él pierde económicamente, total, pero lo ves pero sonriendo y encantando, literalmente encantando a la gente que los podemos escuchar en alguna de sus conferencias, que nos abstraemos de lo que está pasando de la realidad
Y en ese encantamiento nos vamos y nos sumergimos en su charla para remontarnos a unas décadas atrás o siglos atrás, gracias a esa forma tan fácil, tan amena que le da de divulgar la numismática. Ahorita que mencionaste sus libros, aquí para muestra un botón, mira, este es uno de tantos y aquí atrás les voy a mostrar el precio que trae impreso, el precio, Sí, $1, 20 pesos, veinte sí, pesos una publicación de Carlos Amaya. Tú lo has dicho, o sea, a veces hasta le pierde, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar esto de este comentario que venía muy a la sazón del descubrimiento, hay que respetar esa autoría de derechos de Carlitos Amaya, ese esfuerzo que hacen, investigarnos y compartirnos lo que va descubriendo y las consultas que les hemos hecho, hay que retribuirlo de cierta forma, pues comprando la obra original y no copias, ¿no? Entonces, gracias Carlitos Amaya una vez más. muy bien, muy bien. Pues con una muy buena intervención, vamos a continuar. Hay otra variedad, Carlos, que si bien no se distingue fácilmente, ya lleva varios años circulando y siendo buscada, incluso ya en colecciones de muchos coleccionistas de México siglo XX, que se considera que se conoce como 20 centavos de 74 con rayo y sin rayo. Estoy convencido, Carlos, de que esta no la has escuchado. Para mí es una variedad menor. Reitero lo que comenté desde el inicio. Creo que la sección de variedades es una subcategoría donde muchos coleccionistas han encontrado su gran pasión. En términos muy generalistas. Yo nada más me he centrado en en las grandes variedades, en las más famosas, en las más comunes o las más buscadas. Por eso me atreví a meter esta pieza que aunque es una, en mi opinión, microvariedad, pues ya se ha empezado a popularizar, a buscar, y vaya que sí es escasa. ¿Habías escuchado esta, Carlos? Esta pieza, esta variedad, con rayo y sin rayo. No, honestamente no. Te digo que yo en variedades ando, pero perdido. Muy bien, pues vamos a observarlo. Resulta que en la parte interior del 2 existe este rayo desvanecido. En mi opinión, que es porque se debió a un desgaste de troquel. Aquí podemos observar cómo los otros rayos interiores prácticamente están desvanecidos. Esto me da pie a pensar que existe un desgaste de troquel, pero es evidente que en este rayo interior prácticamente se perdió. He observado algunos ejemplares en donde no los rayos de abajo, sino este rayo superior, no existe ningún rastro del mismo. Entonces, esta variedad con rayo o sin rayo se ha venido buscando, quizás se llega a popularizar y en mi experiencia podríamos decir que por cada 100 piezas hay una sin rayo y las otras 99 son con rayo. De ahí que esta pieza se venda entre los 80 y 150 pesos con su brillo original y esta pieza se venda entre 15 y no más de 30 pesos con su brillo original. Vale la pena, si la van a buscar, mi recomendación es coleccionarla en brillante sin circular, porque cuando ya hay un desgaste, ya no podríamos, un desgaste de uso, ya no podríamos afirmar que el desvanecimiento del rayo se haya debido precisamente a un desgaste de troquel o a un desgaste por el uso propio de la moneda. Entonces es una variedad que sí se puede conseguir brillante sin circular, que incluso se puede buscar en charolitas y al precio de esta pieza. Entonces es una pieza relativamente reciente y que posiblemente empiece a popularizarse en el transcurso de los siguientes años. Bueno, ahora sí continuamos. Para prácticamente finalizar, Carlos, con el último decreto que vamos a hablar el día de hoy, que es el del 31 de diciembre de 1973, en donde van a entrar tres monedas y con esas tres monedas acaba un periodo, el periodo de los años 60, 70, que son la moneda de 10 centavos, la mazorquita, el 20 centavos de Madero y la moneda de 10 pesos de Hidalgo heptagonal.
Sobre la de 10 centavos, prácticamente no hay mucho que comentar. Existen dos grandes variedades. En algunas fechas vamos a observar 5 líneas de granos de maíz y en otros del mismo año vamos a observar 6 líneas. No pasan todos los años. A su vez, vamos a encontrar una pequeña diferencia en el remate de esta zona de la penquita, del tallito, de la mazorca. ¿Cuál es la fecha más escasa? Por mucho la de 1974. Es una pieza que no se consigue fácilmente, podríamos llamarla ligeramente escasa. Quienes la logran, los comerciantes que logran identificar su ligera escasez, no la venden en menos de 30 pesos cuando todas las demás se puede conseguir en centavos, difícilmente en más de 5 pesos en su mejor estado de conservación, pero la he llegado a ver incluso entre 50 y 100 pesos la de 1974. Es una pieza que posiblemente vaya a empezarse a escasear cada vez más en los siguientes años, la del 74. Entonces les aconsejo que cuando la vean en estado brillante sin circular y la encuentren barata, no duden en adquirir, e incluso si tienen más de una pieza, porque posiblemente todo indica que va a empezar a aumentar su valor. En el caso de 20 centavos de Francisco y Madero, hay una característica de una pieza en específico que la hace muy deseable, muy buscada. Salvo esa, prácticamente todas las demás son muy conseguibles. Vamos a encontrar aquí en algunos años diferentes posiciones de la fecha. Puede estar más hacia arriba, más central o más hacia abajo. Es decir, la misma fecha en tres diferentes posiciones. Vamos a encontrar en la década de los 80, en el 81, un 8 que en la parte superior está abierto y otros que están cerrados. Eh, Variedades menores, formas de la letra M, incluso de los bigotes o hasta de los ojos. Ninguna, salvo la que vamos a platicar en un ratito, ninguna variedad mayor o ningún año es necesariamente ni siquiera ligeramente escaso. Todos son conseguibles, todos son, podemos obtener todos en un estado brillante sin circular. Ahorita platicamos un poquito más de esta pieza. Me quiero adentrar sobre la moneda de 10 pesos que empezó en 1974 y que terminó de circular ya entrando la década de los 80. Esta moneda que se le conoce como la tuerca, la moneda heptagonal. ¿Por qué se realizó? Eh, la anécdota es que en 1972 hubo un viaje de Luis Echeverría. Muchos recordarán que Luis Echeverría era un presidente que después de Adolfo López Mateos fue el siguiente presidente que le encantaba viajar. Él se asumía como un líder en todo el continente latinoamericano, popularizó el famoso tercer mundo, entendiendo el primer mundo como el mundo capitalista, el segundo mundo como el mundo socialista y el tercer mundo a esos países que no estaban alineados ni con los del primer mundo, o sea, los capitalistas, ni con el segundo mundo, con los socialistas, un término creado en la década de los 60, pero que popularizó muchísimo Luis Echeverría y que se convirtió como un abanderado de estos países no alineados. Viajaba demasiado y a la vez también recibía a muchos presidentes en nuestro país. Pues la anécdota es que en un viaje a Inglaterra vio estas monedas de 50 centavos, media libra, que también son heptagonales. Y en su comitiva preguntó si en México no seríamos capaces de realizar una pieza similar. Y entonces, a partir del 72 empezaron a realizarse algunas pruebas heptagonales en plata con diferentes leyes. Hay ley 720, hay ley 500, hay algunas incluso en plata que no tienen ley, hasta llegar a esta pieza de 1900, que empezó a circular en 1974. Si ustedes comparan la moneda de 50, no sé si son 50 peniques, es 50 pence, con nuestra moneda de 10 pesos se darán cuenta de que son muy, muy similares, tanto en grosor, en tamaño. Entonces, la anécdota es que todo esto se originó por un viaje de Luis Echeverría a Inglaterra y que le fascinó esta moneda. En 1974 vamos a encontrar las primeras pruebas, pruebas no en cuestión
de una moneda que se acepta o no se acepta, sino una prueba de trabajo, de proceso. Porque en 1974 por primera ocasión tenemos una moneda proof como tal en la numismática mexicana en cuestión de monedas. En 1974 está la pieza proof de esta de 10 pesos de Hidalgo. Y también hay anécdotas de cuando salió por primera ocasión la pieza de 1974 y al ser un diseño tan novedoso en el continente, en México, y a la dificultad de información, de conocimiento en el extranjero, entonces cayó como bomba el primer diseño, la primera moneda que salió y al parecer empezaron a circular en 1975. Entonces, cuando llegó la primera moneda del 74, ya en el 75, pensaron que eran pruebas y tengo anécdotas a nivel completamente de chisme numismático platicado en convenciones, pero que de esa manera a veces nos hacemos de muchísima información, que las primeras de estas monedas se llegaron a pagar también en más de $200. Eventualmente, cuando empezaron a salir ya todas las piezas que se habían realizado en el 74, el precio empezó a bajar muchísimo de valor y actualmente tanto la del 74 como la del 75 llegan a ser escasas. Cuando están brillantes sin circular, se venden desde los 100 hasta los $300, dependiendo qué tan bonita es. Y el año el 75 es un poquito más escaso que el 74. Ahora sí, vamos a hablar sobre la de 20 centavos, 1981-1982. Esta sí te la sabes, Carlos. Esta es una variedad que sí es muy famosa, como la mula o otras que hemos llegado a ver. Sí, es una sobrefecha, ¿no? Esta. La sobrefecha más visible y posiblemente más conocida de la numismática moderna de México siglo XX. Pues aquí se puede observar fácilmente cómo podemos ver aquí un número uno y abajo hay otro uno. Un número 9 y abajo hay otro número 9. Un número 8 y de esta parte también hay un número 8. Un número uno y aquí se vislumbra la silueta de un número 2. Se le conoce como 1981 sobre 1982. Sin embargo, pues Alfonso Rodríguez Facio, grabador de Casa de Moneda, no se cansaba de explicar que no es 1981 sobre 1982, es decir, que le habían puesto por error la fecha de 1982 y le corrigieron con 1981 estando en 1981. Él decía que esta pieza se realizó en 1982, pero como había tal necesidad de troquelar, porque ya para este momento troquelaban decenas de millones de piezas, entonces agarraron un troquel de 1981, pero no lo pudieron desvanecer de manera correcta. Y él explicaba, imagínense que esto es a manera de pastel, la capa más alta era el troquel anterior, 1981. Sobre ese se trabaja, sería la siguiente capa, y le ponen en 1982. A la hora de dar vuelta al pastel, porque estamos hablando que es un, una matriz o bien un troquel, lo primero que vamos a ver es precisamente la parte más alta de lo que había en ese pastel imaginario, que sería 1981. Luego veríamos en 1982. Esto es en voz de lo que llegaba a comentar, incluso en convenciones, en pláticas, Alfonso Rodríguez Facio. Entonces, pues bueno, se conoce como 1981 sobre 1982. En palabras de Rodríguez Facio, tendría que ser 1982 sobre 1981, en voz de una autoridad, porque él fue precisamente el que estuvo involucrado en el proceso de esta moneda. Vamos a platicar, Carlos, terminando ahora sí, del chisme numismático, precisamente de esta pieza. Esta pieza también fue descubierta de una manera muy, muy fortuita. Eh, a lo mejor te suena el nombre de Julio, es Julio Tafoya. De hecho, llegó a hacer algunos catálogos. Eh, no encontré mi catálogo rápido. Entonces, bueno, pero muchos, sobre todo de los años 80, 90, recordarán. Él era un comerciante que vendía en la famosa Lagunilla en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México.
Pues resulta que Julio Tafoya, estando en una comercial mexicana, pues él siempre aprovechaba para intentar cambiar altas denominaciones por monedas de una denominación más baja. Entonces aprovechaba cada vez que iba al banco o que iba a un gran centro comercial para que el cambio se lo dieran precisamente en la mayor. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes precisamente. Sí, 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 sí. Genial, genial, qué bueno. Pues él fue el descubridor de esta pieza. Así como Icaza fue de la mula del 73 que popularizó sus grandes catálogos, dándole siempre su reconocimiento a Carlos Abel Amaya. Así como hemos tenido varias personas que incluso está el nombre de quien descubrió la moneda de 5 centavos de 31 fue en una de las charolitas en los años 60, pero el nombre no, siempre se me va. Pues Julio Tafoya fue quien descubrió numismáticamente hablando, esta moneda de 20 centavos estaba en una comercial mexicana junto con su esposa y el cambio pide que se lo dé en la mayor cantidad de monedas de 20 centavos. Y ahí encuentra varias piezas de 1981 sobre 82 o de 82 sobre 81, dependiendo cómo la quieran nombrar, y las empezó a vender entre los 50 y los $100. Gracias a él tenemos esta moneda que es la sobrefecha más famosa. Y te das cuenta que nuevamente es un descubrimiento de un numismático. Terminamos el módulo preguntándole a la gente que nos escucha, ¿qué piezas que ustedes están descubriendo o van a descubrir son de las que vamos a platicar en algunos años próximos? Hay que buscar, hay que descubrir y hay que divulgar. Carlos, con esto estamos terminando este módulo y el último módulo de México siglo XX lo vamos a dar pues, en la siguiente semana. Carlos, no tenemos tu audio. Perdón, claro que sí, decía yo que hay que usar esta herramienta que constantemente hacemos cita. La lupa, hay que investigar, hay que buscarle ahí, ¿no? Y catálogos para ver si lo que estamos descubriendo no se había publicado anteriormente Sí, y anunciarlo, sobre todo esas variedades mayores, estas que tienen un grupo muchísimo más nutrido de interesados, de coleccionistas. Hay grupos de variedades menores, pero tal vez la difusión no es tan amplia o el público no es tan amplio como las variedades mayores, ¿no? así es, así es. Y por ahí mencionaste cuando estábamos iniciando el módulo que no hay que confundir las balancitas de 1950, 51, 52, 53 con esta muy reciente emisión que ha acuñado Casa de Moneda, porque esta incluso, como lo menciona así, en la parte izquierda del reverso, que es esta que estoy mostrando, todas son de 1950, pero aquí tiene grabada la ley, aquí donde estoy puntualizando, 999. Entonces, Te cuento un chisme numismático, Carlos. a ver, Creo que venga, tendrías venga. que generar ahora los módulos de chismes numismáticos. Invéntatelo, mira, ya. Estaba en una tienda de uno de ya falleció, de los más grandes comerciantes numismáticos que hemos tenido en la Ciudad de México. Él sabe que a mí me gustan las pruebas. Dice, tengo una pieza de la cual no tengo nada de información y seguramente te va a interesar. Y me saca precisamente la pieza que me estás mostrando. Me dice, ya la revisé bajo lupa, dice MO, pero su calidad es tal que yo estoy convencido que está realizada en casa de moneda. Pero mira lo sorprendente, dice que la ley es 999 y esta pues tiene que ser una ley 300 y además no debe de indicar la ley. Yo creo que esta es una prueba que se hizo en su momento y si la quieres en este momento te la vendo en 20,000 pesos. Obviamente yo estaba emocionado, pero para empezar en ese momento que fue cuando empezaron a circular estas piezas o a popularizarse, no a circular, sino a venderse de una manera más popular, se me hacía muchísimo dinero. Realicé la investigación, le pregunté a varios numismáticos, nadie me supo dar razón de la pieza, nadie sabía de qué se trataba y todos estaban convencidos de que definitivamente era casa de moneda y que cuando menos podríamos hablar de una rareza. Hasta que una persona de los comerciantes, de los coleccionistas modernos me supo decir de qué trataba.
porque todos los grandes comerciantes, todos los grandes coleccionistas, todos los grandes numismáticos, pues no iban a Casa de Moneda a comprar arras, ni siquiera, y era la época en la cual, pues Casa de Moneda no, o Banco de México no generaba tanto revuelo, o sea, quienes sepan actualmente la demanda de Casa de Moneda o Banco de México, sabrán que es casi imposible poderles de comprar porque mucha gente quiere adquirir sus productos. En ese tiempo era, era un stand más en una convención donde difícilmente se llegaba a acumular más de 4 o 5 personas y casi ningún comerciante de renombre o un gran coleccionista acudía a los stands porque eran piezas comunes. Pues resulta que un coleccionista reciente fue el que me supo decir, ah, pues esta es una arra y la vende Casa de Moneda y la vende además en el equivalente tal vez a 150 pesos. Me ahorró invertirle 20,000 pesos, respaldado por muchos comerciantes y numismáticos y coleccionistas de renombre que estaban o estábamos cayendo en que estábamos ante una prueba con esa moneda que acabas de mostrar. Qué bueno que mencionas esta anécdota porque yo aprendí temprano que una de las inversiones más arriesgadas es comprar pruebas, porque han habido casos que pruebas que se estiman únicas al rato se vuelven una barbaridad y vemos el caso de las Plutarcos y ya por ahí le paramos, ¿no? O sea, es muy arriesgado invertir en una prueba. Corres el riesgo de que tu prueba no sea única, que no sean contadas, sino que al rato salgan por ahí desfilando una cantidad impresionante, pero por el otro lado, si llegas a hacer ese garbanzo de a libra que tanto, pues se tiene muy poca información, hace un par de módulos hablábamos de una prueba precisamente, puedes alcanzar cifras extraordinarias como la que este muchacho consiguió de $40,000, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que es un riesgo muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, Es lo que tú mencionas, es un riesgo muy alto, tanto como para ganar mucho como para perder mucho. a perder mucho. Entonces, Platicábamos, no en un módulo, sino en alguna conversación que llegamos a tener, Carlos, que recientemente adquirí una pieza una prueba no catalogada de los años 70, al final de 1979, que se encontró en el remanente de un banco ya extinto, en sí, un costal de monedas brillantes sin circular de 20 pesos. Ahí, pues, Casa de Moneda, por error, por algún motivo, soltó una prueba no catalogada y ya próxima a ser emitida porque tiene todos los terminados, como no lo tienen las que sí, las pruebas que sí están catalogadas, en este caso piezas unifásicas. Y pues hasta ahorita es una pieza única. Y mencionas la contraparte, tenemos los Plutarco, que es una historia negra, triste, una pesadilla. en la numismática mexicana y que cuando den el módulo de prueba seguramente pues van a puntualizar lo que ocurrió. Ahí tenemos básicamente tres cosas. Primero, pruebas genuinas y que pueden ser identificables. Después tenemos retroquelaciones realizadas con los cuños originales, tanto en Casa de Moneda y se presume por las evidencias que podemos ver, que también fuera de Casa de Moneda. Y existen piezas falsas realizadas con cuños falsos. Sí. Entonces ahí vamos a encontrar piezas genuinas, retroquelaciones y retroquelaciones posiblemente en Casa de Moneda y fuera de Casa de Moneda y piezas falsas con cuños falsos y todo completamente falso. Y vamos a encontrar incluso errores retroquelados y errores con troqueles falsos. Entonces, para cuando Otro den el tema. módulo de pruebas, este capítulo va a ser muy interesante y muy necesario. Y otro módulo de falsedades que es una sorpresa que por ahí les tenemos. Pero en fin, Ok, ya que, ok. ya que tocaste esto, sí, no, o sea, créeme que tenemos gente muy apasionada aquí en la audiencia y no puedo cerrar este módulo porque tocaste el tema del peso de Morelos, mencionaste la fecha, la mostraste 1970. Hablaste de pruebas, hablamos de moneda circulante, hay una fecha específica del peso de 1969.
lo dejo de tarea, lo dejo en la mesa y tú sabrás. A ver, ¿quieres comentar algo? Que no la pude ganar en la última ocasión que salió a la venta y estoy muy triste por eso. Es una historia bien interesante de la cual no voy a comentar absolutamente nada, porque viene el nombre de un presidente, viene la cantidad de piezas emitidas, hay información incluso en Guadalajara de un comerciante que llegó a tener cierta cantidad de piezas y los años que tardó en poderlas vender. Él lo cuenta de una manera pues medio curiosa, ¿no? Incluso hasta se ríe, porque ahorita sale una y medio mundo se pelea por ella. Ese tardó años. Nadie quería en su momento esas piezas. La historia del presidente, del por qué se hizo, se sabe o se puede presumir incluso la cantidad de piezas, pero toda esta información, al ser de una pieza tan importante y tan relevante, creo que vale la pena poderla disfrutar de una manera pausada con algún nuevo catedrático en algún futuro módulo numismático. Bueno, siempre hay libertad de cátedra, siempre lo he dicho, pero no podía cerrar este módulo porque te digo, tenemos gente que está y el peso del 69 y se brincaron el tostón del 35, etcétera, ¿no? Entonces, no, 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 aquí vamos bien, bien, a paso lento, pero seguro. Entonces, muchas Mm, gracias, Sid, por este módulo. Gracias, Carlos, y la numismática siempre nos va a dar para seguir platicando. Así es, totalmente. Y pues aquí cerramos y despedimos este penúltimo módulo. Ya lo había anticipado Siddhartha. Vamos a hacer una pausa terminando el siguiente módulo con él. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero amenaza con volver con más bríos y con más amonedación del siglo XX. A menos que podamos terminar siglo XX en el siguiente módulo, en un módulo Sí. maratónico de 50 horas. No, 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 pero aquí estamos disfrutándolo. Entonces, muchas gracias y hasta aquí dejamos este módulo de su Academia Numismática. Hasta pronto.